Tal vez hayas escuchado hablar alguna vez de los hombres lobo o los hayas visto en películas o cuentos, pero la verdad detrás de ellos es mucho más grande de lo que imaginas. Estas criaturas se ocultan en la oscuridad y los gobiernos hacen todo lo posible para mantenerlas ahí. Pero no siempre lo logran, y la historia que estás a punto de escuchar es uno de esos casos en los que no se quedaron en las sombras. No sé quién va a encontrar esto, tal vez nadie, tal vez ya sea tarde, pero si estás leyendo o escuchando, quédate hasta el final, no por mí, sino por ti. Yo no soy periodista, no soy escritor, no estoy buscando fama, ni perdón, ni justicia. Yo estuve ahí, y eso ya es suficiente castigo. Mi nombre no importa, lo borré de casi todos los registros. Ya ni uso el mismo pasaporte. Lo que importa es que hace 5 años fui parte de una misión que no existe. Un trabajo sucio, bien pagado, sin papeleo, sin preguntas. Una de esas cosas que nadie quiere admitir que pasan, pero que siempre pasan. Era un encargo privado, cazar a algo, así nos lo dijeron, algo. No dijeron qué, solo que era peligroso, que había matado a un grupo antes que nosotros, que estaba cerca de un viejo monasterio abandonado en el bosque de Baviera, en Alemania, y que teníamos que eliminarlo, sin hacer ruido. Éramos 7, todos entrenados, todos con experiencia en cosas turbias, exmilitares, especialistas, un sacerdote, sí, un puto sacerdote, y yo. El tipo que siempre aceptaba los trabajos que nadie quería, porque cuando ya no tienes familia, ni raíces, ni a quién decepcionar, te vuelves útil para ese tipo de cosas. Nos reunieron en una base que no aparece en mapas de Google. Ni siquiera había bandera en el uniforme del comandante. Todo estaba diseñado para que no quedara huella. Ni siquiera sabíamos quién nos contrató realmente. Solo sabíamos que íbamos a entrar y que tal vez no íbamos a salir. Yo acepté por dinero, nada más. No por patriotismo, ni por venganza, ni por valentía. La neta, ya no me quedaba mucho que perder. Pero lo que encontré allá, eso me quitó hasta lo que creía que ya no tenía, la certeza de lo que soy. Lo que había en ese bosque no era un animal, no era un asesino serial, no era un experimento del gobierno ni un mito popular. Era algo viejo, algo que lleva siglos dormido, algo que se alimenta del miedo y de los que creen que pueden controlarlo. Y lo peor es que no estaba solo. De los 7 que fuimos, solo yo regresé, pero no volví entero. Cada noche de luna llena escucho un aullido, no desde afuera, desde adentro, como si algo me hablara en otro idioma, como si una parte de mí ya no fuera mía. Sobreviví, sí, pero eso no significa que esté vivo. Estoy contando esto porque alguien tiene que saberlo. Porque si a ti te ofrecen dinero por un trabajo raro, en un lugar remoto, con condiciones extrañas y cláusulas de silencio, corre, no lo hagas. Porque lo que duerme allá afuera, en lo profundo del mundo, ya está empezando a despertar. Y no hay bala, ni rezo, ni búnker que te salve, cuando te eligen. Todo empezó con un mensaje. No una llamada, no un correo, un mensaje de texto, sin número, sin firma. Solo decía: trabajo en Europa, 3 semanas, sin preguntas. ¿Interesado? Lo leí 3 veces antes de responder. Ya había hecho trabajos fuera del radar, pero este tenía un tono diferente. Seco, frío, como si quien lo escribió no fuera humano, o ya no supiera cómo sonar como uno. Respondí: sí. 5 minutos después, otra notificación. Un boleto de avión a Múnich, nombre falso, pasaporte incluido. Todo cubierto, nivel película de espías, pero sin glamour. Llegué a Alemania con nieve hasta las rodillas. El aeropuerto estaba tranquilo, casi vacío,
como si me hubieran hecho llegar a propósito en un horario donde nadie me viera. Un tipo me esperaba afuera con un cartel que decía Herr Schwarz. No era mi nombre, pero me subí igual. No dijo una sola palabra en todo el trayecto, solo manejó. 3 horas después, me dejó frente a una reja oxidada en medio de la nada. Una base militar vieja, de esas que el gobierno dice que están cerradas desde la Guerra Fría. Las cámaras seguían funcionando. La puerta se abrió sola. Me tragué el miedo, apreté la mandíbula y entré. Adentro ya estaban casi todos. Éramos 7, como dije. A cada uno lo habían traído por separado. Nadie se conocía entre sí, pero bastaba vernos para saber de qué tipo de gente estábamos hechos. Poca sonrisa, mucho silencio, cicatrices visibles y otras peores. Había un par de alemanes, rastreadores, según me enteré después, con mirada de lobo. Un francés con pinta de francotirador retirado. Un biólogo forense, pálido como hoja de papel, que cargaba un maletín como si llevara dinamita. Un lingüista, flaco y callado, que parecía más perdido que nosotros. Y un sacerdote, sin sotana, pero con una cruz de plata al cuello del tamaño de una pistola. Traía una mochila y ojos que ya habían visto cosas. Nos metieron en una sala sin ventanas, solo luces frías y un proyector. Ahí apareció el hombre que nos contrató. Oficial retirado, según él, aunque no llevaba uniforme ni placas, gafas oscuras en interior, voz de mando y cero carisma. «Tienen una misión», dijo sin saludar. «Una criatura ha estado matando en una zona restringida del Bosque Negro, cerca de un monasterio abandonado. El equipo anterior no regresó». Puso imágenes térmicas, una silueta enorme, bípedo, caminando entre árboles como si fuera su casa. Luego huellas, no eran humanas, tampoco eran de lobo. Algo en el tamaño no cuadraba, algo en la forma no tenía sentido. Su trabajo es eliminarla, sin dejar rastros, sin levantar alarmas, sin joder la operación. ¿Entendido? Nadie preguntó nada, pero todos pensábamos lo mismo. ¿Qué carajos estamos cazando? Entonces el sacerdote rompió el silencio. Ese lugar es Sankt Felden, ¿verdad? El tipo del proyector no respondió, solo siguió mirando. En 1589 hubo juicios por licantropía ahí. Quemaron a 13 hombres, no por brujería, por transformarse en luna llena. El francés soltó una risa corta. Uno de los alemanes chasqueó la lengua. «Eso no viene al caso», dijo el jefe. «Viene más de lo que cree», insistió el padre, «porque si lo que está allá afuera no es humano, tampoco es un simple animal». Se hizo un silencio incómodo. El tipo apagó el proyector. Nos lanzó sobres con mapas, radios, dosis de adrenalina y cápsulas de cianuro. Sí, por si acaso. En caso de captura o infección irreversible, decía la hoja. Ahí supe que nos estaban mandando al matadero. Pero el pago era real, y ninguno de nosotros iba a decir que no. La codicia, Henry, siempre empieza con codicia. Nos subieron a un camión militar cubierto, sin ventanas. Durante el trayecto nadie hablaba, solo el ruido del motor y el crujido del hielo bajo las llantas. Esa fue la última vez que sentí que el mundo tenía sentido. El bosque nos tragó en cuanto bajamos del camión. No hubo presentación, ni instrucciones formales. Solo nos lanzaron al frío con mochilas, armas, GPS y la advertencia de no alejarnos del grupo. El Bosque Negro no es como lo pintan en los folletos turísticos. No hay senderos, ni letreros, ni animales curiosos. Es una masa viva, espesa, con árboles tan juntos que el sol apenas toca el piso. El silencio no es silencio. Es como si algo estuviera conteniendo la respiración, esperando. Avanzamos en formación.
Uno de los rastreadores, Dresner, iba al frente con su linterna térmica. Era bueno. Se notaba que había hecho esto antes. Yo iba atrás, cubriendo la retaguardia. El cura caminaba en medio del grupo, murmurando para sí, como si estuviera rezando sin querer que lo escuchen. Pasamos ruinas, árboles marcados con símbolos viejos y una cabaña podrida que parecía más un altar que una casa. Nadie lo dijo, pero todos lo sentimos. Algo nos estaba viendo. Esa primera noche acampamos en una pequeña elevación, un claro rodeado por pinos. El biólogo colocó sensores de movimiento alrededor. El sacerdote insistió en poner sal alrededor del campamento. Algunos se burlaron. Yo no. A la 1 de la madrugada, Dresner se ofreció para hacer la primera ronda. Le dimos luz, radio y un termo de café. Salió del perímetro caminando tranquilo. 5 minutos después, su radio sonó con estática. Luego un chillido agudo, como de metal desgarrándose. Después, nada. Corrimos en su dirección. Lo encontramos colgado de un árbol a 3 metros de altura. Estaba desollado de la cintura para arriba, como si alguien, algo, hubiera arrancado su piel con cuidado, dejando solo músculos, venas y tendones al aire. En su pecho, tallado con garras, había un símbolo, un círculo con una cruz doble en el centro. El biólogo no podía hablar. El francés vomitó. Uno de los rastreadores intentó rezar. El cura se acercó al cuerpo con la linterna y dijo, sin levantar la voz, «Lo están marcando, como territorio». Yo miraba las ramas arriba del cadáver y no entendía cómo lo habían subido ahí. No había sogas, ni rastro de escalada, ni huellas. Solo la marca. Y sangre, mucha sangre. Esa noche nadie durmió. Llegamos al monasterio al anochecer del tercer día. Estábamos agotados, hambrientos y paranoicos. El biólogo ya hablaba solo, y el lingüista no soltaba una pequeña cruz de madera que había sacado de su mochila. Nadie le dijo nada. En ese punto, todos estábamos aferrados a lo que pudiéramos. El camino final fue cuesta arriba. Las raíces de los árboles parecían querer atraparnos los pies. No exagero. Era como si el bosque quisiera detenernos, como si supiera lo que íbamos a encontrar. Y entonces lo vimos. Una estructura de piedra negra, enorme, con una cruz invertida grabada sobre lo que quedaba del campanario. No por blasfemia, era parte del diseño. El lugar tenía una energía rara, como si no perteneciera a este plano. Las puertas estaban reventadas desde dentro, no por el tiempo, por algo que quiso salir. Entramos. El aire estaba denso. No olía a polvo viejo, olía a humedad podrida, a sangre seca, a metal oxidado y velas derretidas. Cada paso que dábamos hacía eco, pero el eco sonaba mal, como si el sonido rebotara en lugares que no veíamos. El piso estaba cubierto por una capa de tierra, hojas y huesos pequeños. Alguien murmuró algo sobre ratas, pero esos huesos eran demasiado largos para ser de roedores. Pasamos por una sala con vitrales rotos. Una imagen de San Miguel descabezado nos miraba desde la pared, con alas de murciélago talladas a mano, y debajo, un mensaje grabado en latín antiguo. No los despiertes, no los nombres, no los mires a los ojos. El cura se quedó congelado leyendo eso. Esto no es una advertencia, es una orden, dijo. Más adelante encontramos una especie de biblioteca. Estanterías podridas, libros mohosos, muchos con tapas arrancadas. El lingüista intentó leer una página. Empezó a tartamudear. Sus pupilas se dilataron. Cayó al piso convulsionando y se hizo pipí encima. Lo sacamos a rastras mientras el cura rezaba en voz alta, como si las palabras fueran un escudo. «No vuelvan a leer nada sin mi permiso», gritó,
con una voz que no le habíamos escuchado antes. Seguimos bajando. Una escalera de piedra descendía en espiral, 50, 60 escalones. El aire ahí abajo era más frío que afuera, pero seco. Demasiado seco, como si el lugar llevara años sin respirar. Al llegar al sótano, lo vimos. Un salón amplio, circular, con un altar de piedra en el centro. Alrededor, jaulas oxidadas, muchas aún con restos óseos. Garras, mandíbulas. No eran animales. El altar tenía grilletes incrustados y una canaleta tallada para drenar sangre. El biólogo lo inspeccionó con guantes. Sacó una prueba rápida. Esto es sangre reciente, dijo con la voz temblando. Esto no lleva aquí más de 3 días. Había símbolos en el piso, en las paredes, incluso en el techo, cruces con doble trazo, círculos concéntricos, textos en una mezcla de latín y algo ilegible. Fue el cura quien encontró el códice. Lo sacó de una grieta entre las piedras, envuelto en una tela con símbolos de plata bordados a mano. El cuero del libro no parecía de vaca, tenía poros como piel humana. No dijo nada al principio. Lo abrió con guantes, revisó unas páginas, luego nos miró con una mezcla de miedo y resignación. Este no era un lugar de oración, era una prisión. Este monasterio fue construido sobre una zona de cruce. ¿De qué hablas?, le pregunté. Hay lugares, puntos donde lo nuestro y lo de ellos se toca, portales. Este era uno. Las criaturas que habitaban ese umbral no eran demonios ni ángeles. Eran más antiguos, más allá de la moral humana. A veces se dejaban ver en forma de hombres lobo, pero eso es solo una máscara. ¿Y por qué no los mataron? Porque matarlos abría otras puertas. Cerró el libro. La orden del Círculo de Plata los durmió, los marcó, los selló, pero para que el sello funcionara necesitaban sangre, sacrificios constantes. Eso fue lo que dejaron de hacer, por eso despertó. Nos quedamos en silencio. El biólogo se sentó en una esquina mirando su detector. Algo parpadeaba, pero no sabíamos qué era. El francés ya no hablaba. Y el otro rastreador simplemente se fue a un rincón y se quedó viendo la oscuridad, como si esperara que algo saliera de ahí. Yo empecé a escuchar algo, no un ruido, una idea. No estás solo. Sentí que no me pertenecía, que venía de dentro, pero no era mía. El cura nos miró a todos y dijo con calma: esta noche hay luna llena. Esa noche, el mundo cambió. No dormimos, nadie lo intentó. Nos turnamos para vigilar desde los ventanales rotos del segundo piso del monasterio, aunque lo que temíamos no venía del bosque, venía de abajo. El cura estaba preparando cosas raras. Dibujó símbolos con sal, ceniza y lo que parecía tierra de cementerio. Usó el códice como guía. Dijo que era un ritual de protección temporal, que solo duraría mientras las líneas no se rompieran. Yo no creía en esas mamadas, hasta que vi lo que pasó después. A las 2:37 AM exactamente, las cámaras térmicas se apagaron. No dejaron de grabar. Explotaron, una por una, como si algo las hubiera quemado desde adentro. Y entonces, silencio. El bosque dejó de respirar. No se oía el viento, ni los árboles, ni los insectos. Solo un zumbido bajo, constante, como si todo el aire vibrara. El rastreador alemán que quedaba, Eric, apuntó su arma hacia el pasillo. Estaba temblando. Sus ojos se clavaban en la oscuridad como si algo ya estuviera ahí. El francés agarró una bengala y se adelantó al pasillo. «No lo hagas», le dije. Me ignoró. Encendió la bengala y la lanzó al fondo del corredor. Cayó y se apagó. Lo siguiente que escuchamos fue un chillido, no humano, no animal, algo que rasgaba el oído, que parecía venir de todos lados a la vez.
un chillido que te metía miedo a nivel celular. Eric se tapó los oídos y cayó al suelo. El cura empezó a rezar, esta vez en voz alta, rápido, desesperado. Yo apunté mi rifle al pasillo y lo vi. No sé cómo explicarlo. No era un lobo, tampoco un hombre. Era las dos cosas, y ninguna. Caminaba en dos patas, pero se movía como si flotara. Tenía garras largas como machetes. El pelaje negro brillaba como si tragara la luz, y los ojos eran amarillos, pero no tenían pupilas. Eran puros, vacíos, enojados. Disparamos, todos. Yo descargué un cargador completo, escopeta, rifle, pistola. No le hicimos ni un rasguño. La criatura se lanzó sobre Eric. No lo mordió, lo agarró del cuello y lo estrelló contra la pared como si fuera una muñeca de trapo. Luego lo arrastró hacia la oscuridad. No gritó, se lo llevó en silencio. El cura gritó: ¡Al círculo! ¡Ahora! Corrimos a la sala del sótano. Ahí estaban los símbolos que él había dibujado. El códice abierto, un círculo perfecto trazado en el suelo con sal y plata. Entramos todos, hasta el francés, que venía sangrando de la pierna. Justo cuando la criatura bajó las escaleras, el cura terminó de recitar una oración en un idioma que no reconocí. Y la cosa se detuvo. Se paró justo al borde del círculo. No podía entrar. Nos miraba. Respiraba por la nariz, pero no hacía ruido. No gruñía. No movía los músculos. Solo observaba. Como si estuviera decidiendo. El cura sudaba como loco. Seguía rezando. El francés apuntaba su arma temblando. Yo solo miraba a los ojos amarillos y sentía que me hablaban, que me invitaban. «Tú sí puedes entenderlo», dijo una voz. No afuera, dentro de mi cabeza. El cura gritó: «No lo escuchen, no lo escuchen». Y entonces se fue. Desapareció entre las sombras como si nunca hubiera estado ahí, pero el frío, el silencio y el miedo se quedaron. Tardamos media hora en salir del círculo. El cura nos hizo caminar en reversa, paso por paso, sin romper la línea de sal. Cuando finalmente subimos, el monasterio ya no estaba solo. Había huellas, decenas, por todos lados, en las paredes, en el techo, en el altar. La cosa no estaba sola y la luna seguía llena. Caminamos 3 días para volver. No comíamos, apenas hablábamos. Todos teníamos la misma idea atravesada en la garganta. Si eso no era lo único allá afuera, ¿cuántos más había? El francés no durmió ni un segundo. Se le infectó la herida de la pierna. Tenía fiebre, hablaba en susurros con alguien que no estaba ahí. A ratos reía solo. El cura dijo que ya estaba tocado. Yo empecé a escuchar cosas también. No voces completas, más bien como pensamientos que no eran míos, ideas que aparecían sin avisar, imágenes de cosas que nunca vi. Una cueva, un altar, unos ojos brillando en la oscuridad. Nos perdimos 2 veces. El GPS dejó de funcionar. Las brújulas giraban como locas. Volteábamos y el bosque parecía diferente, como si se moviera cuando no lo mirábamos. Y entonces, el tercer día, encontramos el campamento base, o lo que quedaba, el claro donde debía estar el centro de comunicaciones, las carpas, el generador. Todo estaba carbonizado, como si hubiera explotado desde adentro. Nada sobrevivió, ni equipo, ni huellas, ni rastros. Solo una piedra quemada al centro, con un mensaje grabado a láser, letras limpias, perfectas. Quien despierta lo que duerme no merece volver a dormir. El cura se arrodilló. Nos usaron, dijo. Nos mandaron como ofrenda. El francés se sentó en el suelo, se quitó la camisa y dejó al descubierto una marca en su pecho. El mismo símbolo que tenía Dresner tallado cuando lo mataron, el círculo con la cruz doble. ¿Qué chingados es eso?,
Le pregunté. Lo soñé, dijo, y se rió. Una risa hueca, vacía. Sacó su pistola. Pensé que iba a dispararnos. Pero se voló la cabeza ahí mismo, sin gritar, sin dudar. El cura temblaba. Sacó el códice, lo apretó contra el pecho. Me miró y me dijo, esto no fue un error. Esto estaba planeado, desde arriba, desde muy arriba. El Vaticano sabía, el ejército sabía. Hay gente que hace pactos con estas cosas para que no crucen al otro lado. Me dio el códice. Llévalo a Roma o quémalo, pero no lo pierdas. Ese libro tiene los nombres de las otras zonas. No es el único punto de cruce, ¿me entiendes? Solo era uno. Le pregunté qué haría él. Yo ya rompí el pacto, estoy marcado. Si no me matan los de tu mundo, me van a reclamar los del otro. Esa noche se colgó de un árbol a las afueras del claro. Usó su propio cinturón. Antes de hacerlo, talló con una piedra el símbolo del círculo de plata en el tronco, como una advertencia o una ofrenda. Nunca supe cuál. Ahora solo quedaba yo, y ahí fue cuando entendí todo. Nunca fue una misión de extracción. No iban a venir por nosotros. Nunca pensaron que alguien regresaría. Y si yo estaba vivo, es porque algo me había dejado vivir. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Perdí la cuenta. Dejé de usar reloj. Dejé de usar mi nombre. Ya no soy el que era cuando entré a ese bosque. Regresé por mi cuenta. Caminé hasta un camino rural, robé una camioneta, crucé 3 fronteras en silencio. Cuando llegué a Roma, con el códice envuelto en trapos, fui directo a la única dirección que el cura había escrito en la contraportada. Un edificio viejo en el Trastevere, sin placa, sin ventanas. Toqué la puerta. Nadie abrió. 2 días después, volví. El lugar ya no estaba, literalmente, ya no existía, como si nunca hubiera estado ahí. Llamé a contactos. Algunos todavía me debían favores. Intenté hablar con alguien del Vaticano. Me cortaron al segundo que mencioné el círculo de plata. Desde entonces vivo huyendo, cambiando de nombre, de ciudad, de cara, pero no importa cuántas puertas cierre. Sigo escuchando el aullido, no desde el bosque, desde adentro. Empieza como una presión en la nuca, luego como un murmullo en otro idioma, después calor, fiebre, sudor, y en las noches de luna llena, el mundo cambia de color, la piel me arde, las uñas me sangran, me cuesta respirar. No he matado a nadie, aún, pero cada mes esa línea se vuelve más delgada. El códice habla de algo que no quise aceptar al principio. No es como en las películas. Esto no se transmite por mordida. No es una infección. Es una elección. Cuando esa cosa me miró, no me atacó, me eligió. Según el libro, a los sobrevivientes les llaman herederos del pacto. No somos monstruos todavía, pero somos puertas, puentes entre mundos, carne a medio transformar. Y no soy el único. En ciertas ciudades hay señales, grafitis con el símbolo, muertes sin explicación, testigos que desaparecen. Lo que dormía ya no duerme, se está extendiendo, lento, silencioso. Y tarde o temprano va a cruzar. Yo escribo esto para dejar un registro, no para salvarme. Ya es tarde para mí. Pero si alguien encuentra este mensaje y tiene el códice, no intentes usarlo. No creas que puedes controlar lo que hay del otro lado. Nadie puede. Por eso hicieron el pacto, para encerrar, no para negociar. Ahora solo me queda esperar. Sé que llegará el momento en que ya no pueda resistir. Y cuando eso pase, cuando el aullido ya no venga de adentro sino salga por mi boca, solo espero estar solo, para no hacerle daño a nadie más.